elemento que es transversal a todas las prácticas, por lo menos de transformación. En este sentido, la formación y la educación alrededor de la comunicación nos ha permitido no solamente formarnos en clave de cualificarnos políticamente para entender las problemáticas que hay en los territorios, sino por el contrario darle solución, pero también proponer en otros sentidos y en otras magnitudes esas soluciones que ya dejan de ser, digamos, territorializadas y que son parte de unas realidades, digamos, que distritales y nacionales. En ese sentido, esa formación nos ha permitido generar escenarios y trabajos y procesos de investigación comunitaria y popular, en donde tratamos también de desaprender, partiendo de la premisa de que esa formación occidental y tradicional pues tiene todas las verdades, sino que nosotros hemos tratado como de caminar al ritmo también de con quienes hacemos el trabajo en los territorios, y a partir de ahí pues efectivamente generar algunas propuestas que pues necesitamos cualificarnos, porque efectivamente el ritmo que tiene digamos el capitalismo nos exige como comunicadores y comunicadores populares formarnos, seguir haciendo formación y estar a el alcance que tiene, ¿cierto? Es decir, por medio de estas nuevas tecnologías, de las redes sociales y el correcto uso, porque también hay que saberlas utilizar, pues podemos estar generando muchísima difusión, ¿no? de determinada problemática, de determinado caso, de determinado testimonio. Y creo que es en cuanto a eso, pues nosotros como comunicadores populares, como comunicadores independientes, creo que pues tenemos que desenvolvernos con las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Muchas veces no tenemos la cámara de alta gama, no tenemos a lo mejor el mejor celular tampoco, pero entonces pienso yo que así no sea el mejor celular, así no sea la mejor cámara, es suficiente para hacer un registro, ¿no? Es decir, lo importante aquí es el contenido y lo que queremos visibilizar. Entonces, con lo poco que tenemos, pues pienso yo que ahí entraría, digamos, ese proceso formativo, ¿no? Saber utilizar lo poco o mucho que tenemos, ser muy recursivos. Me parece a mí que la recursividad es algo fundamental en esto de la comunicación popular. Y bueno, pienso que a partir de eso y de las nuevas tecnologías, de las tendencias contemporáneas en cuanto a la comunicación y a la difusión de la información, es que tenemos que pararnos nosotros como jóvenes también que somos, como personas que están activas en el movimiento social. Pienso yo que es muy importante eso, ¿no? El manejo correcto de las herramientas que tenemos. Vale, muchas gracias. Ahora vamos a girar un poco la discusión frente a una articulación innegable que hay entre el arte y la comunicación, sobre todo y a propósito de la reflexión que hace también el compañero, los dos compañeros, y es que en estos procesos de base no solamente nos formamos en la educación popular y alrededor de los conflictos, sino que también el arte y la comunicación empiezan a ser esos lenguajes a partir de los cuales expresamos contenidos, ¿sí? Expresamos nuestros sentires, expresamos nuestras inconformidades, y en ello la articulación entre el arte y la comunicación es fundamental en el desarrollo de estas expresiones comunicativas, sobre todo las más contemporáneas, y consideramos que es un debate hasta qué punto esa articulación sugiere también una pérdida de espacios propios para el arte, que no se conciba sin la comunicación o que no sea parte de esa dinámica comunicativa. Y si para los trabajadores y las trabajadoras del arte hay unas reivindicaciones propias que no necesariamente están vinculadas al ejercicio y al sector propio de la comunicación, teniendo en cuenta su propio lenguaje y su propia dinámica. Entonces la pregunta es si creen ustedes, y por supuesto para el público también, pensar si esa articulación tan estrecha, que cada vez se estrecha más, y también teniendo en cuenta un poco que la propuesta del noticiero surge a partir de una propuesta artística, también utiliza los títeres como mecanismo, por ejemplo, para la difusión, es en sí mismo un arte, y asimismo, digamos, las otras expresiones gráficas, fotográficas, un poco a lo que nos acercamos hoy alrededor del taller, si eso tiene unas consecuencias más concretas para el desarrollo del sector de la cultura y de los artistas, y
pueda terminar de pronto subordinándolo a ejercicios comunicativos sin que esto le pueda restar una capacidad organizativa propia a los y las artistas que también tienen unas reivindicaciones más allá del ejercicio comunicativo. Bueno, en mi caso, Noti 324, como ya lo había mencionado ahorita anteriormente en uno de los ejercicios que realizábamos, pues Noti 324 yo lo considero, por supuesto, insisto en esto, considero que es un medio independiente, popular, pero es arte, es decir, es una puesta en escena, es artes escénicas, es una función de títeres. Entonces, para mí, finalmente, a pesar de que nuestra labor siempre es transmitir, siempre es informar, digamos, difundir X problemática, X denuncia pública, siempre para nosotros, para mí, el trabajo que hacemos siempre va a ser una función de títeres, siempre va a ser una puesta en escena artística, teniendo en cuenta que, por supuesto, los personajes pues son creados a partir de, pues digámoslo entre comillas, de la creatividad, ¿no? de la creatividad del artista. Entonces, partiendo de ahí y sabiendo que los personajes, por supuesto, son ficticios, son títeres, pues ya estamos hablando de arte, ¿no? Estamos hablando del poder que tiene el arte a la hora de comunicar y específicamente los títeres. Los títeres realmente pues son una herramienta muy poderosa, son un puente para la comunicación, para la libre expresión, y pues se ha evidenciado, o lo he podido evidenciar en estos años de trabajo. También pienso que esos son también, digamos, las alternativas y los caminos, los métodos que en nuestro caso tomamos, ¿no? Y es que siempre de la mano del arte, o más bien sí, gracias al arte es que logramos informar, y sea como sea, esa es la propuesta, esa es nuestra propuesta, ¿no? Digamos, articular esa parte artística de artes escénicas con la información, que no es más que la realidad que se vive en la cotidianidad. Y esos dos, así como tú dices, pues se convierte ya en un arte de informar, ¿no? Entonces, creo yo que el títere y el arte como tal abren caminos y generan un espectro poblacional muchísimo mayor, ¿no? Estamos hablando de que desde niños hasta personas de la tercera edad se ven interesadas, les parece, sí, les parece llamativo el proyecto, por el simple hecho de que es un personaje ficticio, ¿no? En mi caso, a veces hasta a mí se me olvida que soy yo mismo el que está ahí, y me pongo a ver las transmisiones y me monto en la película de que es un personaje real, y creo que esa es la magia del arte, ¿no? O sea, generar esa ilusión en el espectador y a su vez pues cumplir el objetivo, que es llevar la información. Entonces, de alguna manera es un valor agregado, porque pienso que se cumple el objetivo de informar de manera, o sea, impresionante, y aparte pues estamos generando en las personas también, digamos, una serie de sensaciones que son propias de la labor artística, ¿no? De los artistas, ya sea en este caso los del titiriteo, que genera emociones, genera sensaciones en los espectadores, que creen, asumen que es un personaje ya, y pues no es más que mi mano, ¿no? No es más que una mano. Y así mismo, pues entonces creo que se logra cubrir esa parte de informar y también generar en el espectador un show, un entretenimiento, que es la base también de este trabajo, que es no títeres, ¿no? Una función de títeres cuya escenografía es la realidad de este país. Bueno, yo quisiera señalar dos cositas puntuales, y es que la comunicación, los comunicadores, en especial la comunicación popular, siempre ha tenido un gran debate, y es si realmente la comunicación es un fin o un medio. Ha sido un debate al interior, porque los que hemos podido acceder a formación artística hemos planteado que debe tener una cualificación, una estética, una factura que permita de alguna forma también debatir y disputarse ideológicamente las cosas a cierto nivel.
Pero entonces en ese sentido creo que no hay contradicción, sino por el contrario se complementa el fin con la factura y con la estética, ¿sí? Y en ese sentido, como fin, el fin como medio. Y en ese sentido creo que efectivamente tanto la comunicación como el arte comparten algo muy importante y es meramente la creación y la sensibilidad, ¿sí? Yo creo que si finalmente, inclusive, si las personas, los movimientos sociales, las organizaciones sociales no creamos, estamos condenados a perecer y a morir. ¿No? Por ello estamos en esta crisis civilizatoria, una crisis inclusive por parte de las izquierdas en clave de lo ideológico, no porque no lo hayamos entendido, sino porque el discurso parece que se ha agotado en ciertas aristas. Y en ese sentido, creo que el arte y la comunicación comparten precisamente la cuestión de la creación. Ahora, frente a la condición de trabajadores y trabajadoras, tanto el arte como la comunicación, o la comunicación popular en lo particular, creo que por un lado no la hemos creído, por lo menos los comunicadores y comunicadoras, porque precisamente muchas de las que hacemos la comunicación popular no somos comunicadores, entonces pensamos que es un hobby, es un escenario, es algo que nos apasiona hacer, desde los títeres, desde el teatro. Hay un debate alrededor, inclusive hay un paréntesis, y es que ahora toda la comunicación la hemos botado hacia lo digital, hacia lo tecnológico, pero pues la comunicación es totalmente análoga, en parte del ejercicio en la huerta con y los vecinos, ¿sí? Y hace parte de lo cultural, pero también está efectivamente pintar el mural y las minas de trabajo, eso hace parte de un ejercicio también comunicativo y es análogo. Entonces, cerrando ese paréntesis, quisiera también señalar que habría que plantearse también la condición del artista en clave precisamente el trabajo de un sujeto sin condiciones, proletarizado y pauperizado su condición económica, para poder generar una agremiación en clave de mejorar las condiciones de su trabajo, ¿sí? Y lo mismo nos pasa a los comunicadores y comunicadoras populares, que a veces nos quedamos en el ejercicio de hombro a hombro, pero a veces perdemos en perspectiva el ejercicio político de comunicar inclusive más allá y darse una disputa en otros paradigmas y a otros niveles que ya sería por lo menos el mismo reconocimiento y la comunicadora popular, ¿no? Hay un reconocimiento, digamos, de puro papel hacia las emisoras comunitarias, pero es eso, realmente nos estamos peleando nuestra condición de comunicadores y comunicadoras del arte, populares, como que nos digan, si usted tiene, digamos, usted puede acceder a una cuestión de profesionalización sin tener que hacer toda la comunicación social y periodismo, ¿no? Entonces creo que hay unos debates alrededor de nuestra condición como trabajadores y trabajadoras que creo que en últimas los artistas terminamos en la comunicación precisamente porque los movimientos sociales y la izquierda, los artistas no hemos sabido organizarnos en algo concreto para poder movilizar. Claro, utilizamos el arte, pero nos quedamos un poco cortos y cortas en términos de algunas disputas, también disputas con un carácter de clase, porque usted puede ver mesa de audiovisuales, mesa de músicos, mesa de no sé qué, de rap, de graffiti, de no sé qué, pero realmente no hay una agremiación de artistas precarizados y proletarizados de los barrios que se esté disputando también con los espacios contra los sindicatos que de alguna forma son más gomeros o patronales. Entonces creo que por ahí pasa también la discusión alrededor de la agremiación y nuestra condición como trabajadores, porque en últimas es eso. Vale, y en ese mismo sentido, y teniendo en cuenta que hay multiplicidad de propuestas de este orden, también usan el arte o se expresan por medio del arte, pero no necesariamente hay otro tipo de lenguajes que entran a jugar en este proceso de la comunicación y que se dan a nivel local y regional, pero también de orden nacional y que han surgido también como respuesta a este contexto de movilización. Hoy lo escuchábamos en muchas de las presentaciones, la cantidad de compañeros y compañeras que se sumaron a los ejercicios a partir de las movilizaciones, de las dinámicas barriales, como esto fue finalmente un hito para la historia contemporánea del país y cómo esto moviliza a los y las jóvenes, principalmente de las barriadas, a tomarse los micrófonos, a tomarse las cámaras, a tomarse los espacios. Y en ese sentido, pues es un proceso muy reciente.
¿sí? Es reciente, hasta ahora lo estamos reflexionando, hasta ahora surgen procesos como estos de articulación, donde nos reunimos a pensarlo, a cualificarlo, a proyectarlo, a encontrarnos con otros y otras que lo vienen liderando en sus territorios, algunos que se quedaron como esperando qué más pasaba, otros lograron despegar de manera increíble, como es el caso de los compañeros del noticiero, y tener una cantidad de seguidores, u otros, por ejemplo, desarrollar un diplomado como lo está haciendo la Organización de Comunicadores Populares, muy pertinente a propósito de esas acciones que se vienen adelantando. Y en ello nos preguntamos también, como organización social, cuáles son esas apuestas de trabajo en red a partir de estos nuevos reconocimientos de todos los procesos que venimos encontrándonos y reconociéndonos. ¿Qué tipo de articulación, de agremiación se proyecta? De reivindicaciones concretas que ustedes creen que pueden consolidarse como medios populares. Si hay apuestas colectivas en ello, si podemos trascender lo local en la articulación y cómo se ven los procesos dentro de ese movimiento social que también es tan fragmentado, tan diverso, tan complejo, pero que ha demostrado tener unas disputas muy concretas y sobre todo unas inconformidades y unas respuestas muy claras a la explotación que todos y todas tenemos que afrontar en nuestras cotidianidades, y que es lo que nos motiva a usar nuestros talentos y nuestras apuestas a disposición de un paro. Ahora, ¿qué recogemos después de ese paro? ¿Cómo nos encontramos en este momento debatiéndolo y reflexionando? ¿Cuál es esa proyección? Bueno, pues me parece muy importante este tema porque estamos hablando, sí, estamos retroalimentando todos los procesos del año pasado aquí presentes, pues es decir, es indispensable, ¿no? Es muy importante, creo que es totalmente conveniente en estos momentos porque hay muchas ideas, muchos procesos, muchos proyectos que siguen, es decir, sin ser debatidos, ¿no? Sin ser discutidos, sin ser compartidos, y a veces se quedan dentro de los mismos colectivos, dentro de las mismas organizaciones y quizás nunca tienen la oportunidad de ser difundidos como deberían ser, ¿no? Y como estos espacios permiten. Entonces, a veces es muy difícil articularse, a veces es muy difícil llegar a organizarse. Digamos, en nuestro caso también pues hemos tenido en estos años pues experiencias de todo tipo, ¿no? Con articulaciones de manera también autónoma, independiente, se vive también otra experiencia, y finalmente pienso que la articulación es indispensable para el movimiento social y la organización ha evidenciado que da resultados. Ahora, no con esto queriendo decir que no se puede hacer independiente, ¿no? Que no se puede hacer autónomo. Creo que precisamente la idea está en compartir nuestro trabajo, compartir nuestros procesos y complementarlos con los procesos de los demás compañeros, de los demás movimientos sociales. Es difícil a veces sí, organizarse, pero es necesario, y pienso yo que estos espacios, que como tú dices, hasta ahora se empiezan a dar estos espacios de discusión, de retomar todo lo que se ha hecho durante estos trabajos, durante el último año. Se empiezan a dar estos espacios y creo que es un buen comienzo, ¿no? Para empezar a reconocernos, para empezar a debatir nuestras ideas, nuestros proyectos y pues para empezar a organizarnos, sea como sea, es un buen comienzo, ¿sí? Y me parece que es el tiempo indicado para empezar a realizar estos espacios, estas actividades. Y es como lo conveniente, creo que Bueno, yo creo que para varios es como un déjà vu, que hoy en la tarde discutíamos al respecto precisamente sobre el qué hacer. Y respecto, pues recogiendo parte de la situación y la coyuntura de lo que fue el estallido social de paro, pues es importante resaltar, a mi parecer, la cuestión de dos cositas. La primera, que efectivamente ya vieron las prácticas, tanto comunicativas como artísticas,
políticas que se venían trabajando en los barrios y pues, hubiera la posibilidad de desarrollarlas, pero que parecía que o a veces nos las estábamos diciendo a nosotros o la gente no las estaba entendiendo o al parecer que irse de tarde. Y el paro precisamente le permitió y nos permitió a las personas entender que era posible realmente recoger todas estas disputas que han sido históricas, plantear unos elementos a la luz de cómo se han venido haciendo y creer que es posible de alguna manera una beligerancia capaz de cambiar cosas que suceden en este país, porque parece que aquí nunca cambiará nada. Entonces el estallido social como que fue un pellizco que nos llegó y nos dimos, y entender que era posible de alguna forma reflexionar sobre nuestras prácticas y orientarlas, creo yo que ya sea hacia el interior o hacia afuera con las comunidades. En ese sentido creo que las apuestas siguen estando pues ahí en el vino, en el boca a boca, en todo momento, además que la coyuntura parece que de alguna manera tiene otro ingrediente también, y es el momento de las elecciones, ¿sí? No podemos desconocer que el proceso electoral como que se traga también toda esa indignación y lo endosa de una manera institucional, y nos pone ahora a pensarnos: ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer en clave de la comunicación, de las artes, etcétera, 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 ¿no? Aún entendiendo que efectivamente parece que es un espejismo que se distorsiona mediante el paso de los días, y nos damos cuenta que el sistema, el Estado está como que tan bien hecho que no es posible que la salida progresista nos permita mucha capacidad de agencia y de acción en el mismo. Y en ese sentido vienen las preguntas, y es: bueno, o nos agremiamos o somos comunicación alternativa, o popular, o comunitaria, o somos la misma, o somos autónoma, o independiente, o qué, ¿sí? Porque efectivamente ante las nuevas aristas de la situación, pues es necesario como que retomar la formación, la reflexión, que nos permita en primer lugar hacer una lectura correcta de la realidad. En segundo lugar, pues plantear unas acciones estratégicas de cara a nuestro ejercicio puntual en los barrios, en las comunidades. Y en tercer lugar, pues de cara a unas disputas mucho más políticas, como lo hablábamos esta tarde, y lo que hemos venido hablando en el diplomado, que es, por ejemplo, exigir, movilizar y plantear una ley de medios que nos permita no solamente hablar de la representación mediática, de la burocracia, de la corrupción, de todo eso que está entrando en la lógica misma del capitalismo, sino también pensarnos que si seguramente ese tipo de agremiación y organización nos permite un escenario de incidencia institucional, pues nos va a poner en la tarea de cualificarnos y de generar contenidos tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Entonces creo que la tarea pasa por ahí. Si nos dan un canal como Señal Colombia, realmente tenemos la capacidad de producir contenido 24/7 los que estamos acá. Tenemos la capacidad técnica para hacerlo, los debates inclusive, porque es que creo que lo chimba de la situación es que hay unos debates que se van actualizando, ¿no? Porque es un momento de coyuntura y de crisis sobre todo. Entonces creo que el estallido social y todo eso nos pone a pensarnos, por lo menos yo desde la Organización de Comunicadores Populares y nuestro relacionamiento con las comunicadoras y comunicadores que hace parte del diplomado, y es que efectivamente hay muy poca propuesta en lo práctico, y ahí es donde estamos. Cómo nos organizamos, nos acomodamos y planteamos también pues seguir vivos en esta lucha que finalmente pues, no termina. Bueno, muchas gracias. Se abordaron como 3 elementos, ¿no? La educación, el ejercicio comunicativo, el arte, el papel que desempeña en el ejercicio de la comunicación, y la necesidad de la agremiación, la articulación y la proyección política de los espacios de cara a una coyuntura y una crisis que lo exige. Ahora, pues antes de cerrar, sabemos que ha sido una larga jornada y ya estamos llegando a su conclusión, pero no sin antes, por supuesto, flotar el micrófono para que alguna compañera o algún compañero de los procesos pueda también intervenir y
hacer alguna reflexión que nos permita llevarnos preguntas, reflexiones hacia nuestros destinos, y que esto pues por supuesto sea una motivación más para darle larga vida a los procesos. Entonces abrimos el micrófono para que alguien se anime a hacer una buena síntesis, a hacer un aporte. Alguien que por algún motivo no haya podido expresarse hoy. Llego por ahí. No, pues que nos quedan muchas preguntas, ¿no? Creo que el comunicador popular ahorita tiene un reto histórico y en esto debemos seguir trabajando. Es el tema de que nos vamos a disputar, la socialización de los medios de comunicación o la democratización de los medios, o que nos den una pequeña franja en sus medios masivos y hegemónicos, o vamos a construir nuestros propios medios, como decía Selene, saliendo de esa perspectiva local para avanzar más en una mirada de disputa, si se quiere, con mayor incidencia, con mayor impacto. Vamos que los medios de comunicación popular ahí tienen un reto frente a su incidencia y frente a su impacto. La otra es cómo nos organizamos y cómo se entiende el trabajador, que ya lo decía Evelyn, y que lo veníamos nombrando en algunas sesiones, el tema del freelance. Si el freelance es simplemente, o el comunicador popular e independiente es simplemente la voluntad de un comunicador por desarrollar su ejercicio, o también termina siendo un resultado de esa dinámica del capitalismo en la que usted ya ni siquiera es trabajador de la comunicación. Usted ya está tan informalizado y tan desvinculado de la lógica productiva que usted termina autoexplotándose de alguna manera, y en el mejor de los casos autoexplotándose al servicio de las comunidades. Entonces eso es lo que como que quería comentar. ¿Alguien más que se anime?